Vamos a continuar con nuestros temas del curso. Hoy día vamos a ver lo que son los límites trigonométricos, es decir, en el cálculo del límite, cuál va a ser el procedimiento cuando aparezca en el límite funciones trigonométricas. Entonces, bueno, tenemos que calcular límite de cuando aparecen funciones trigonométricas. Principalmente tenemos que utilizar las siguientes propiedades. Primero, por ejemplo, obviamente ya están demostradas que podemos utilizarlo. Por ejemplo, cuando tengamos x se acerca a 0, de seno de x sobre x, eso va a valer 1. Repite, esto hay que demostrarlo. Como ya están demostrados, vamos a poder utilizarlo en esta oportunidad. Igual, cuando tengamos límite del tangente sobre x, tangente de x, fíjense el ángulo, ¿no? Fíjense el ángulo, acá es x y acá x. Y acá x, ¿no? Igual aquí, límite del tangente de x sobre x. Y acá x se acerca a ¿cuánto? A 0. Eso vale 1. Y realmente eso, ¿cómo vamos a obtener? Hay que demostrarlo, ¿no? Así, si vamos a tener, por ejemplo, cuando en general ya en este caso x se acerca a x sub 0, cuando aparezca seno, vamos tan solo a evaluar la función, y cuando aparezca coseno, también vamos a evaluar la función. Porque al final, ¿cómo vamos a obtener en los anteriores y las formas indeterminadas? Porque si nosotros evaluamos aquí, ¿no? Va a salir seno de 0 es 0 sobre x. Esta es una forma indeterminada que ya hemos analizado, ¿no? Igual aquí, si nosotros evaluamos tangente de 0, el seno sobre coseno es 0 y sobre 0. Como podrán ver, son formas indeterminadas, pero si ya se demuestra que este valor realmente al final va a salir 1, también este valor va a salir 1. En cambio, 3 y 4 tan solo nos va a servir para ir evaluando como una función cualesquiera, ¿no? Hay que fijarse aquí en los primeros, 1 y 2, los x, ¿ya? ¿Dónde están? El ángulo aquí es x, acá también es x, ¿ya? Entonces eso hay que tenerlo presente. Entonces, veamos algunos ejemplos aquí. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí me piden calcular el límite, este límite. Y también hay que recordar que primero, por ejemplo, aquí vamos a tener arriba 0, abajo 0, es decir, vamos a tener la indeterminación de 0 sobre 0. Entonces, hagamos los cálculos. Entonces, aquí va la solución. Entonces, el objetivo va a ser utilizar alguna de estas propiedades. Por ejemplo, en este caso aparece senos, ¿no? Entonces, en este caso, el objetivo sería utilizar el parte y. Entonces, para yo utilizar el parte y, ¿qué podría yo hacer? Entonces, el procedimiento a realizar va a ser en base a lo que voy a necesitando. En este caso, x se acerca a 0. Ahí no hay problema. Entonces, acá tengo seno de 3x sobre seno de 5x. Entonces, lo que podré yo hacer lo siguiente. Seno de 3x, yo voy a dividirlo entre 3x acá, ¿ya? Y abajo también voy a hacer aquí aquí es seno de 5x, seno de 5x, y voy a dividirlo entre 5x. Hasta el momento hay alteración todavía, ¿no? Ojo que cuando yo haga cualquier proceso algebraico no debe alterarse, así que yo qué tengo que hacer, yo podría hacer aquí multiplicarlo por 3x y acá multiplicarlo por 5x. Eh, entonces, ¿no? Entonces ya se simplifican los 3x acá, se simplifican 5x, entonces el proceso que acabo de hacer, es decir, no altera la expresión, ¿no? Entonces no hay problema hasta el momento. Entonces yo podría decir que esto va a ser igual, ¿no? Ahora voy a aplicar la propiedad del o antes, ¿no? O antes podría yo decir que x en este caso se podría simplificar, va a quedar 3 quintos, ¿no? Y el 3 quintos es una constante, a ver aquí 3 quintos, ¿no? Ya puede salir fuera del límite. Entonces,
tendríamos ahí entonces límite del numerador, ¿no? Aquí aplicamos límite del numerador, el seno de 3x sobre 3x, cuando x se acerca a 0, sobre límite, cuando x se acerca a 0, ¿de qué? De seno de 5x sobre 5x, ¿no? Entonces, haciendo ese procedimiento, nos fijamos aquí, en esto, cada uno de estos límites, el numerador y denominador, y, y nos fijamos que aquí aparece seno de un ángulo y está dividido sobre ese mismo ángulo. Igual acá, tengo seno de 5x y está dividido entre 5x. Y también garantizo que cada uno de esos, cuando uno evalúa, es infinito sobre infinito. En esos casos, ¿no? Decimos que este límite, ¿cuánto vale? 1. Entonces, en esos casos, decimos que este límite va a valer 1 y este límite también va a valer 1. ¿Por cuál? Por esta propiedad que tenemos en parte 1, por la propiedad 1. Entonces aquí la respuesta sería tan solo 3 quintos. Entonces la respuesta sería tan solo 3 quintos. Esa sería la solución al primero. Solución al segundo. Solución al segundo. En este caso está más sencillo todavía, ¿no? Porque aquí para que esto valga 1, tan solo me falta acá 7 y multiplicar por el 7. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, límite seno de 7x cuando x se acerca a 0 sobre x. Entonces, lo único que falta aquí es multiplicarlo por 7 acá y dividirlo por 7. ¿Para qué? Para yo tener ángulos aquí, ¿no? Acá tener 7x y además 7x. Y además, cuando yo calcule el límite, debe ser 0 sobre 0. En esas condiciones decimos que aquí este 7 por propiedad sale fuera del límite. Ahí está 7. Y obviamente el límite de esta expresión de seno de 7x por 7x, sobre 7x, perdón, vale 1. Entonces la respuesta en este caso sería 7. Y así continuamos. A ver aquí, hacemos el proceso aquí. Ojo, nos faltaría este de acá, 3. Este lo vamos a llamar, a ver, aquí esto lo vamos a llamar 1. Acá 2, acá 3, 4, por ejemplo, 5. A ver, veamos el número 3. Veamos el número 3. El número 3, aquí en este caso es límite cuando x se acerca a 0. Ahí se acerca a 0, ahí no hay problema. Aquí arriba el numerador 6x menos seno de 2x sobre 2x más 3 veces seno de 4x. Seno de 4x. Entonces la pregunta, a ver, aquí muy importante lo que acabo de indicar ya, ¿no? Acá. Para yo poder utilizar estas propiedades que acabamos de ver, el 1, el 2i, principalmente, el i, el 2i, ¿cuál es el detalle aquí? Si ustedes se fijan, cada uno de estos límites he hecho estas operaciones con la condición, ¿no? El límite de cada uno, cuando uno evalúa, es 0 sobre 0. Acá 0 sobre 0. Igual aquí el límite de esta expresión es 0 sobre 0. Es decir, se ha mantenido la indeterminación del mismo tipo. Es decir, cuando yo tenga aquí, este va a ser igual. Cuando yo evalúo, acá va a ser 0. Seno de 0, 0. Arriba 0. Y abajo acá este es 0. Y seno de 0 va a ser 0. Acá es 0. Tengo la indeterminación de 0 sobre 0. Así es que cuando yo aplique cualquiera de las propiedades que tenga, entonces debe mantenerse esta indeterminación antes de aplicar estas propiedades. Que teniendo eso presente, ¿no? Vamos a continuar por aquí. Entonces, ¿qué yo podría aplicar? Yo podría hacer lo siguiente. Yo divido numerador y denominador entre x primero. Entonces voy a tener aquí límite
x se acerca a 0, ¿no? De 6x menos seno de 2x. Entonces lo que voy a hacer es dividir el numerador y el denominador entre x. Cuando hago ese proceso no se va a alterar aquí, ¿no? Entonces acá me va a quedar 2x más 3 seno de 4x, entonces acá también divido entre x. ¿Por qué no se altera? Porque estoy dividiendo por la misma cantidad que es el x, no altera. Entonces hago mi proceso algebraico aquí, entonces va a ser límite x se acerca a 0, acá me va a quedar 6, acá me va a quedar menos seno de 2x sobre x, y entonces me va a quedar acá 2, acá va a ser 3, seno de 4x sobre x. Hago esta simplificación y aplico las propiedades del límite del cociente, todo ese detalle, y verifico que aquí obviamente el límite de una constante, ya podría calcular que es la constante, pero aquí el detalle es que aquí la indeterminación, cuando yo calculo el límite en cada uno de estos, sigue siendo 0 sobre 0, ¿no? Así es que mi procedimiento está correcto, entonces voy calculando. Entonces lo que voy a aplicar entonces aquí es el límite del numerador, ¿no? Acá el límite de una constante sería 0 menos el límite de esta expresión cuando x se acerca a 0, seno de 2x sobre x, y en el denominador aplico lo mismo, va a ser límite de una constante que es 2, sería 2, acá 3 sale fuera del límite también, límite cuando x se acerca a 0 de seno del 4x sobre x. Entonces cada uno de estos límites que acabo de obtener, la indeterminación sigue siendo 0 sobre 0. Así que el procedimiento está correcto. Ahora voy a aplicar los límites que podríamos llamarlo identidades, ¿no? Entonces para ello, y acá yo podría hacer lo siguiente, multiplicar por 2 acá, acá por 2, acá, acá el denominador por 4 y acá por 4. ¿Para qué? Para yo tener estos límites que ya son conocidos, ¿no? Este límite, cuando x se acerca a 0, es 1. Igual este límite, cuando x se acerca a 0 es 1. Obviamente estoy aquí, aplico antes propiedad del producto, ¿no? O la propiedad de que la constante sale fuera del límite. Entonces, eso, teniendo eso presente, ¿no? La respuesta de arriba va a ser 6 menos el 2 sale fuera y ese límite es 1. Y sobre, acá sería 2 más, este 4 sale afuera, 4 por 3, 12. Y obviamente este límite va a salir 1. Entonces ahí tendríamos la respuesta, ¿no? Acá sería 4 y acá 2, 14. Simplificando, 2 séptimos, ¿no? Nos saldría el límite de 2 séptimos. Entonces hay que tenerlo presente esos procesos algebraicos que en este caso estoy realizando para calcular el límite. Pero como aparecen límites trigonométricos, siempre estoy aplicando las propiedades que acabo de dar. Ese sería para el 3. Ahora veamos para el 4. Veamos el 4 aquí. Los tenemos aquí. Voy a apuntar acá. El 4 es el límite cuando x se acerca a 0 de 1 menos coseno de x sobre x. Entonces veamos a ver. Entonces primero lo que voy a hacer siempre es evaluar. Acá coseno de 0 es 1. Arriba 1 menos 1, 0, 0 sobre 0. Entonces estoy en una indeterminación de este tipo. Así que el objetivo va a ser aplicar alguna de estas propiedades. Que en este caso aparece coseno y la relación más inmediata, seno con coseno, ¿sí? Es más rápido el seno con coseno. Así que el objetivo va a ser aplicar esta primera propiedad. Así que, ¿cómo yo podría hacer aparecer seno aquí? Entonces, eso va a ser el objetivo. Entonces, aquí trabajamos acá límite cuando x se acerca a 0. Entonces, yo podría aquí recordar una propiedad que dice el seno al cuadrado de x más
coseno cuadrado de x es igual a 1. Es decir, una identidad que relaciona seno con cosenos es esta identidad que acabo de escribir. Así es que yo podría intentar hacer aparecer esa expresión, pero no tan exactamente este de acá, ¿no? La expresión a hacer aparecer sería lo siguiente, ¿no? El, el seno cuadrado de x sería 1 menos coseno cuadrado de x. ¿Por qué? Porque acá tengo un coseno, ¿no? Entonces el objetivo sería obtener esta identidad. Así que, ¿qué hago entonces? Entonces acá vamos a tener, voy a escribir lo mismo sobre x. Entonces, si el objetivo es hacer aparecer esa expresión, entonces yo tengo 1 menos coseno al cuadrado. Entonces yo para obtener eso, yo podría aplicar diferencia al cuadrado. Entonces para ello yo necesito el 1 más coseno de x. Entonces para que no se altere, obviamente multiplico el denominador por esa misma cantidad, ¿no? Entonces así que en el numerador multiplicamos y aplicamos diferencia al cuadrado, va a ser cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Y en el denominador, obviamente tan solo voy y sigo copiando aquí. Ahí. Y este va a ser igual. En el numerador ya tenemos, en el numerador, 1 menos coseno cuadrado. Entonces ya puedo aplicar esta propiedad. Ese es seno cuadrado de x. Sobre, obviamente acá va quedando tal como está. Ahí, ¿no? ¿Qué voy haciendo? Ahora acá tengo un cuadrado, entonces tampoco podría yo aplicar directamente. Entonces, ¿qué yo podría hacer? Yo podría hacer lo siguiente, seno de x al cuadrado, yo puedo escribir como seno de x por seno de x. Y acá, y acá tener acá un x y acá uno más coseno de x. Ahí tal como está. No solo estoy utilizando un proceso algebraico, nada más en este caso. Y ahora me fijo que ahora aplico el límite del producto, ahora el límite del primero, límite de esto de acá es 1. Eso ya sacamos y ahora vemos cuánto sale este límite. Entonces va a ser acá entonces igual. Entonces acá es 1, acá 1, voy poniendo 1. En cambio acá el límite cuando x se acerca a 0, seno de 0 es 0. Acá tengo 0 sobre, y acá coseno de 0 es 1. 1 más 1, 2. 1 más 1, 2. Entonces al final voy a tener como respuesta 0. Como respuesta 0. Es más, cuando tengamos este límite más adelante, ya tenemos ya calculado. Entonces ya podríamos ser directo que ese límite va a valer 0. Y es más, podríamos tomarlo como otra ya identidad ya conocida, ¿no? O otra cálculo del límite ya conocido. Es decir, cuando tengamos límite cuando x se acerca a 0 de 1 menos coseno de x sobre x, eso es 0. Pero obviamente con las mismas condiciones, ¿ah? Debe tener mismas condiciones que aquí. Esa es la respuesta al 4. A ver, veamos al 5. Aquí, a ver, 5 es límite cuando x se acerca a 0 de 1 menos coseno de x sobre x al cuadrado. Es algo parecido al primero, única diferencia que aquí es x al cuadrado. Entonces veamos la solución. Entonces el procedimiento va a ser parecido. Entonces el objetivo va a ser utilizar esta identidad, que es seno del cuadrado de x va a ser igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Entonces tendríamos aquí x se acerca a 0 y acá escribimos igual. Entonces si el objetivo es hacer aparecer esta identidad, entonces podría yo aplicar diferencia de cuadrados, para lo cual yo multiplico por este factor y también al denominador. Entonces aquí tendría en el límite x se acerca a 0, en el numerador aplico diferencia de cuadrados, entonces voy a tener 1 menos coseno de x al cuadrado, y abajo voy a tener x al cuadrado tal como está. Voy a apuntar tal como está. Y eso por aquí, puedo decir que el límite en el numerador es coseno al cuadrado, por esta identidad.
Y eso ya podría yo escribir así, seno a x al cuadrado. Sobre aquí x al cuadrado y acá 1 más coseno de x. Aquí viene otro detalle. Yo ahora aplicar propiedad de límite. Entonces el límite del primero, en este caso el primero va a ser seno de x al cuadrado sobre x al cuadrado por, aquí tiene 1, límite del segundo. Cuando x se acerca a 0 de, aquí tiene 1 más coseno de x. Ahora vemos, acá utilizamos el proceso algebraico, seno de x al cuadrado sobre x al cuadrado, yo lo puedo escribir como seno de x sobre x todo al cuadrado. Entonces, y el límite ingresa dentro del cuadrado por propiedad del límite, entonces acá voy a tener de esta forma. Seno de x acá sobre x todo al cuadrado. Y aquí obviamente ya sale un valor que es 1 arriba, abajo un medio. Ya evaluando el límite, este vale 1. 1 al cuadrado es 1, entonces la respuesta sería un medio. Un medio. Entonces de esa forma vamos calculando los límites cuando aparecen funciones. Aquí ya acabamos de ver el quinto. Pero para seguir ese procedimiento, como acabamos de ver, hemos ya utilizando varias identidades trigonométricas. Hay que recordar en este caso principalmente las identidades trigonométricas, ¿no? Ah, del tangente de alfa o cotangente de alfa. Aquí el producto, ¿no? Estas identidades hay que ir recordando. Aquí, por ejemplo, acabamos de utilizar esta identidad, ¿no? Aquí el ángulo doble, ¿no? Ángulo doble. Entonces hay que ir recordando, repito, ángulo doble. Aquí, por ejemplo, funciones de suma o diferencia de ángulos, ¿no? Por ejemplo, seno de suma, seno de diferencia, coseno de suma, o la transformación de suma a producto, ¿no? Que son estas identidades. Entonces, son esas identidades que hay que ir recordando. Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios más en este tema de límites trigonométricos. Entonces, primer ejercicio que vamos a tener aquí, vamos a apuntar aquí. A ver, primer ejercicio, porque me piden acá calcular el límite cuando x se acerca a 0 de tangente de x menos seno de x sobre 1 menos coseno de x. Entonces, ahí me piden calcular ese límite. Entonces, vamos a ir solucionando entonces. A ver, entonces, pero el primer camino es evaluar y ver qué tipo de indeterminación tenemos. Acá, tangente de 0 es 0, seno de 0 es 0, arriba es 0, abajo, coseno de 0 es 1, 1 menos 1, 0. Estamos en esta indeterminación. Entonces, aquí va a ser utilizar alguna de estas identidades, ¿no? Que acabamos de mencionar. Y este vale 1. Y también que el límite, cuando x se acerca a 0, de tangente de x sobre x, esto vale 1. Entonces el objetivo va a ser utilizar estas identidades. Entonces, o bien todo esto transforma en función de senos o bien transforma en función de tangentes también, ¿no? Entonces, el más sencillo que podría yo hacer es transformar en función de senos. Así que, ¿cuál va a ser entonces? A ver, vamos a llamarlo L para no estar escribiendo todo. Entonces, L, este límite L va a ser igual, X se acerca a 0. Entonces, el objetivo acá va a ser transformar todo en seno. Entonces, el tangente es seno de X sobre coseno de x. Menos, acá dejamos el seno de x y acá escribimos tal como está. Aquí seguimos el proceso. Acá mínimo seno, entonces aquí va a quedar, perdón, coseno, acá va a quedar
en el numerador va a quedar coseno mínimo, entonces acá va a quedar coseno de x por seno de x. Y aplicando medios extremos, ese coseno viene a multiplicar el denominador. Entonces, estoy haciendo un proceso, ¿no? Estoy haciendo el proceso de simplificación. Entonces, acá tendríamos, a ver, aquí yo podría hacer que, a ver, podríamos factorizar, tal vez, podríamos factorizar el seno de x, acá, ¿no? Límite, cuando x se acerca a 0, voy a factorizar aquí seno de x, y acá me va a quedar 1 menos coseno de x sobre coseno de x, acá me olvidé el ángulo, por 1 menos coseno de x. Entonces tenemos que aquí en este caso, con ese proceso nada más, podemos simplificar esta expresión sin ningún problema. Entonces nos va a quedar aquí límite cuando x se acerca a 0 de seno de x sobre coseno de x. Coseno de x. Una vez simplificada siempre hay que evaluar. ¿Cuánto me sale aquí? Aquí seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1. Al final la respuesta en este caso es 0. Y aquí, como podrán ver, aquí en este caso no ha sido necesario, o en este proceso que estoy haciendo no ha sido necesario utilizar, pero el objetivo ha sido obtener alguna de estas identidades. En este caso no ha sido necesario utilizar. Eso sería un ejercicio. Veamos otro ejercicio. Veamos otro ejercicio. A ver, nos van a pedir calcular el límite. Calcular el límite cuando x se acerca, ahora va a variar aquí que x se acerque a pi cuartos de tangente de x menos 1 sobre x menos pi cuartos. Entonces, en este caso, ya el x ya no se acerca a 0, sino a pi cuartos. Entonces, pero primero hacemos la evaluación aquí. Tangente de pi cuartos es 1, ¿no? 90 grados 1, 1 menos 1, 0. Acá pi cuarto menos pi cuarto, 0. Entonces estamos en la integralización de 0 sobre 0. Entonces nuevamente, aquí el objetivo va a ser utilizar las identidades que vamos a... Aquí tenemos que tal vez recordar. Es seno de x sobre x es 1. Y también del tangente, ¿no? Ya utilizando algún proceso algebraico también me va a implicar aquí, tal vez vamos a necesitar aquí, lo siguiente, ¿ah? Lo siguiente, que tangente de x sobre x también es 1, ¿no? Entonces, el objetivo va a ser utilizar esas identidades. A ver, veamos cuál va a ser el procedimiento. Entonces, aquí el objetivo es aplicar alguna identidad trigonométrica, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo podría hacer, a ver aquí, tal vez llevar en función de senos y senos, ¿no? Tal vez, o tangente, no sé cuál se me hace más fácil. Entonces, por ejemplo, yo voy a llevarlo a en función de senos. Entonces, para lo cual voy a aplicar aquí, voy a llamarle aquí, entonces voy a tener aquí límite de pi cuartos. Entonces yo puedo escribir lo siguiente aquí. Yo puedo escribir como aquí tangente, pero el 1 es tangente de pi cuartos. Así que yo lo escribo. Acá va a quedar x menos pi cuartos. ¿Para qué he escrito esto? Para yo aplicar diferencia de tangentes. Diferencia de tangentes. Entonces, ya que es igual diferencia de tangentes, aquí es según la fórmula diferencia de tangentes. O podré yo aplicar, o puedo aplicar diferencia de tangentes o decir lo siguiente. Este tangente es seno de x sobre, si no me acuerdo la identidad de diferencia tangente, puedo llevarla en función de seno coseno, ¿no? Acá seno de x sobre coseno de x. Y acá también, ¿no?
seno de pi cuartos sobre coseno de pi cuartos. Lo único que estoy transformando es en función de seno coseno. O sea, acá x menos pi cuartos. Entonces seguimos el proceso, límite cuando x se acerca a pi cuartos. Aquí el mínimo va a ser el producto. Acá mínimo va a ser el producto y aplicando medios extremos ya voy aplicando. ¿Ah? Voy aplicando aquí. El mínimo va a ser por producto coseno de x por coseno de pi cuartos, pero aplicando medios extremos, ese, ese mínimo va a venir a multiplicar al denominador, x menos pi cuartos. Entonces, y acá va a ser aquí, ¿no? Seno de operando en fracción, seno de x por coseno de pi cuartos, menos seno de x por seno de pi cuartos. Seno de pi cuarto. Entonces, ahí tendríamos, y también recordar la propiedad aquí. En este caso tengo esta expresión, a que es igual, eso es seno de una diferencia, ¿no? Seno de una diferencia. Entonces ya voy a teniendo como respuesta aquí, ahí tenemos, a ver, ahí tenemos, ¿no? Entonces aquí, vamos a continuar aquí, a ver, se había eliminado lo que acabamos, habíamos hecho, a ver. A ver, entonces ahí tenemos esa expresión acá. Entonces el L va a ser aquí límite cuando x se acerca a pi cuartos. El numerador, ¿no? El numerador es seno de la diferencia. El numerador es seno de la diferencia. Entonces vamos a tener ahí eh, seno, seno de x menos pi cuartos. Seno de x pi cuartos. Entonces abajo vamos a tener los factores x aquí, ¿no? Coseno de x por esta cantidad, coseno de pi cuartos, acá, coseno de x por coseno de pi cuartos por x menos pi cuartos. Entonces yo podría ir, más o menos esto tiene algo de ya lo que queremos, ¿no? Esta partecita. ¿Sí? Ahí, entonces así que podría yo ir separando ya. Entonces para yo poder ir separando voy a tener acá el límite cuando x se acerca a pi cuartos. Entonces aquí voy a tener 1 sobre coseno de x por coseno de pi cuartos. Por el otra expresión. El límite cuando x se acerca a pi cuartos de seno de x menos pi cuartos sobre x menos pi cuartos. X menos pi cuartos. Ahora, ¿cuánto vale estos límites? Por ejemplo, estos límites creo que ya es finito. Aplicamos este límite, arriba me va a salir 1 y acá va a ser coseno de pi cuartos es raíz de 2 sobre, raíz de 2 sobre 2 y coseno de pi cuartos en este caso también es raíz de 2 sobre 2, ¿no? Y me va quedando aquí por límite de esta expresión. Pi cuarto sobre 4 y acá seno de x menos pi cuartos sobre x menos pi cuartos. Ya simplificando aquí me va a salir acá 2 se cancelan, aplicando medios extremos 2 veces, ¿no? 2 veces límite, acá límite cuando x se acerca a pi cuartos, ¿no? Todo esto de acá es 2 de seno de x menos pi cuartos sobre x menos pi cuartos. Entonces aquí, muy importante, a ver, para yo aplicar directamente, aunque aquí al ángulo son aquí iguales, ¿no? Aquí, pero hay que tener presente que aquí, para yo aplicar, aquí tiene que acercarse a 0.
Obviamente cuando calculamos sale indeterminación de 0/0. Aquí yo para aplicar directamente, aquí el ángulo debe acercarse a 0. Y yo podría aplicar, porque el ángulo se está acercando a 0, ¿no? Pero podríamos justificar eso haciendo un cambio de variable, ¿ya? Haciendo un cambio de variable. Entonces, por ejemplo, o en todo caso, si hacemos que x menos pi cuartos, lo llamamos y, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el cálculo tan solo de este límite. Esta parte del límite lo voy a llamar L1. Entonces, L1. Entonces, yo voy a decir lo siguiente. Entonces, si tenemos esta expresión, ahora digo, si x se acerca a pi cuartos, entonces el y se acerca a ¿cuánto? Si x se acerca a pi cuartos, el se va a acercar a 0. Entonces, el L1, ¿a qué se va a convertir? Cambio de variable significa, tenemos que hacer desaparecer el variable original. ¿Quién es el variable original? Es el x. Ahora el nuevo variable es el y. Entonces acá debe aparecer y. Entonces y a dónde se acerca a 0. Y acá teníamos seno de, en este caso es y sobre y, ¿no? Entonces acabo de hacer con este pequeño cambio de variable, ahora sí ya puedo utilizar esta identidad que es, ya hemos conocido, este es 1, ¿no? Por lo tanto, en este caso, el límite nos va a quedar 2 por 1. 2 por 1 es 2. Entonces, de esa forma, podemos decir que esa es la respuesta, es 2. Otro ejemplo, vamos a ver otro ejemplo tal que va a ser importante que x se acerque a 0. ¿Ah? A ver, otro ejemplo. A ver aquí el límite. X se acerca a, por ejemplo, a 1 de 1 menos x por tangente de pi x medios. Pi x medios. En este caso, acá vamos a tener qué tipo de indeterminación. Acá voy a tener 0 y acá voy a tener 1 de pi cuartos el infinito. Entonces, estamos en la indeterminación de 0 por infinito. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a ver, resolver eso de ahí? Entonces, podríamos hacer el proceso de lo siguiente. Esto lo vamos a llamar L. Acá L. Entonces, acá límite cuando x se acerca a 1. Aquí podría yo escribir tal como está, pero aquí voy a hacer un pequeño artificio. Entonces voy a restarle, a ver, aquí voy a tener x. Ojo que aquí el pi medios multiplica todo, ¿no? Aquí pi medios multiplica todo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a sumarle 1 y voy a restarle 1. Aquí, ¿no? Estoy sumándole 1 y restándole 1. Entonces, a ver, entonces voy a tener aquí límite x se acerca a 1 de 1 menos x. Aquí hago el proceso de cálculo todavía. A ver, el proceso, perdón, de simplificación. Aquí voy a tener pi medios, ¿no? Pi medios. Y voy a agrupar este x menos 1. Voy a agrupar este x menos 1. Entonces voy a tener aquí, a ver, más. A ver, acá x menos 1, aquí más. Sería pi medio de x menos 1. X menos 1, pero algo que para que se parezca aquí, ¿no? El objetivo es que se parezca aquí, entonces voy a factorizar el menos. Podría yo factorizar acá el menos. Entonces vamos a tener acá menos y acá 1 menos x.
acá 1 menos x. Ahí está, tan solo he hecho un proceso pequeño de algebraico. ¿Cuál fue el objetivo acá? Que un poco que se me parezca el ángulo que tengo ahí. ¿Ya? Todo ver, voy a seguir utilizando acá. Pues voy a tener acá límite x se acerca a 1. Acá por lo pronto voy dejando acá. Y acá voy a utilizar aquí el tangente. Tengo un pi medios, o dependiendo sea más o menos, acá un ángulo. Eso es equivalente a cotangente. Ese siempre y cuando acá tengo pi medios. ¿Ah? Voy a utilizar eso de ahí. Cotangente de quién? Del este ángulo. De este ángulo. Pi medios de 1 menos x. ¿No? Esos ángulos complementarios, ¿no? Entonces acá tengo tangente y acá ya lo convertí en cotangente. Entonces ya ahora sí puedo ver aquí el L. Vamos a continuar. Acá L. Por lo pronto seguimos acá límite cuando x se acerca a 1 de 1 menos x por ahora el cotangente yo puedo escribir como perdón, coseno sobre seno, ¿no? El cotangente es coseno sobre seno. Entonces va a ser coseno de pi medios por esa cantidad, ¿no? Acá sería coseno de pi medios por 1 menos x sobre seno de pi medios por, ojo que este está multiplicando, estos son ángulos, ¿ah? El pi medios por 1 menos x, este es el ángulo, ¿ah? No hay que confundir, este es un ángulo, ¿ah? Todo este es el ángulo, y no es que coseno de pi medios por eso, no es así, sino es coseno de pi medios por 1 menos x, ¿no? Entonces, todo es un ángulo. Entonces hay que tenerlo presente. A veces hay confusión, ¿no? Porque es distinto hablar de coseno de pi medios por coseno de un medio o decir coseno de pi medios por, ¿no? Por 1 menos x. Es distinto, ¿no? En cambio, este factor sí está multiplicando. Entonces hay que tenerlo presente. En este caso, ambos son ángulos. Entonces seguimos acá límite cuando x se acerca a 1 de 1 menos x, de 1 menos x. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahora? Poder aplicar tal vez alguna propiedad, ¿no? Aquí, y es más, aquí cuando tengamos, a ver, cuando x se acerca a 1, acá es 0, 0, coseno es 0, coseno es 0, ya me va saliendo 1, ¿no? En este caso, para el coseno ya me va saliendo 1, porque acá va a ser cuando es 1 acá va a ser 0, pi medios por 0 es 0, coseno de 1, perdón, coseno de 0 es 1, y ese ya es un valor, así que aquí me va quedando tan solo esta expresión, acá 1 sobre seno de pi medios por 1 menos x. Ahí tenemos. Y obviamente cuando x se acerca a 1. Cuando x se acerca a 1. Ahora viene el artificio que debemos hacer. Aquí, a ver. Aquí yo voy a multiplicar, aquí. Acá tengo el ángulo, ¿no? Acá tenemos el ángulo aquí. Entonces, y x se acerca a 1. Y acá eh, es 1 menos x. 1 menos x. Entonces vamos a hacer en todo caso un pequeño cambio de variable, ¿ya? Un pequeño cambio de variable. A ver, sea y igual x menos 1. Y menos x. Entonces vamos a decir aquí, si x, si x se acerca a 1,
entonces y se acerca a 0. Entonces voy a hacer ese cambio de variable antes. Entonces con ese cambio de variable el L va quedando límite cuando, cuando aquí X se acerca a 0, Y se acerca, a ver, X se acerca a 1, Y se acerca a 0. Entonces aquí voy a tener, y 1 menos X es, si yo quiero que acá 1 menos X, tendría entonces menos Y. Entonces acá voy a tener menos Y sobre acá, ahora seno de pi medios de 1 menos X. 1 menos X también es igual a menos Y, ¿no? Entonces al final aquí es por menos Y. Al final es acá menos Y aquí. Menos Y. Entonces, acá yo podría aplicar, a ver, la función seno es función impar. Función seno es función impar. Hace que seno de un negativo, no, ¿qué quiere decir función impar? Significa seno de menos X es igual a menos seno de X. Ese es, hemos dicho que la función seno es impar. Así que, continuando ahí, entonces L va a ser igual límite cuando Y se acerca a 0. Arriba va a quedar menos Y. Arriba queda menos Y. En cambio abajo va a quedar menos, ¿no? Menos el seno de pi Y medios. Menos, por la función par, menos seno de pi veces Y medios. Ahí está. Entonces, el menos con menos se cancela, ¿no? Entonces nos va quedando acá límite cuando Y se acerca a 0, ¿no? Entonces acabo, por lo pronto voy a apuntar igual, acá seno de pi y sobre 2, ahí. A ver, voy a hacer lo siguiente, a ver, voy a hacer un proceso algebraico o un pequeño artificio, entonces acá yo lo puedo escribir de esta forma. La intención es a que haga, que aparezca las identidades que queremos utilizar. Yo lo puedo escribir esta expresión de esta forma, a ver, 1 sobre seno de pi sobre 2 sobre Y. Yo puedo hacer eso de ahí, ¿no? Porque aplico medios extremos, voy a llegar a esta misma. ¿Para qué he aplicado eso? Para poder aplicar límite del numerador, que es 1, y el límite del denominador, que vamos a calcular. Límite del denominador, que vamos a calcular, que va a ser seno pi sobre 2 sobre Y. Sobre Y. A ver, aquí viene el detalle. En el numerador es 1, no hay ningún problema ya. Ahora en el denominador, que aquí tengo Y se acerca a 0. Además, el ángulo aquí debo tener pi medios Y. Entonces, yo lo multiplico por pi medios acá y también aquí. Ahí, ¿no? Entonces, haciendo ese proceso, entonces por aquí voy a, vamos a seguir por acá. Nada más. Entonces, L va a ser igual, ¿no? Por lo pronto, arriba va a ser 1, 1, y acá va a quedar, sale pi medios. Acá sale pi medios. Y, y el límite de todo este de acá, el límite de toda esta expresión, ¿cuánto vale? Es 1. Entonces, lo único que va a salir es pi medios, tal como está. Por lo tanto, el L va a ser 2 sobre pi, aplicando medios y extremos. Entonces, esa sería la respuesta a esa pregunta. Como podrán ver, aquí lo importante es, para yo aplicar esa identidad, el y debe acercarse, o la variable debe acercarse a 0. ¿Ya? Cuando aparezca otros problemas que donde se acerca a otro valor, entonces tal vez ahí la recomendación es hacer un cambio de variable, tal que la variable se acerque a 0.